El amanecer siempre llegaba temprano a la pequeña villa de Santa Catarina. El sol se asomaba detrás de las montañas y bañaba con tonos dorados la costa, donde las olas rompían una y otra vez contra las rocas negras. Las casas de los pescadores, hechas de madera vieja y techos de palma, se alineaban mirando al mar, como si toda la vida del lugar dependiera de él. Y, de hecho, así era. Los hombres salían cada mañana en sus botes, con las redes al hombro y la esperanza de regresar con el pescado suficiente para alimentar a sus familias. Las mujeres preparaban el desayuno con tortillas calientes, frijoles y café de olla, mientras los niños corrían descalzos por la arena húmeda. En medio de esa rutina diaria vivía Joao, un pescador de 40 años, fuerte y moreno, de mirada profunda como el mar mismo. Su vida había sido siempre sencilla: lanzar la red, esperar la pesca, venderlo justo en el mercado local. Sin embargo, dentro de su corazón ardía un fuego diferente. No era solo hambre de sustento, sino una inquietud, una sensación de que el mar le guardaba un secreto. Desde niño había escuchado a los ancianos hablar de la caverna de las mareas, una gruta escondida entre los acantilados, visible únicamente cuando la marea bajaba lo suficiente. Se decía que allí reposaba un poder antiguo, un legado olvidado de los pueblos que habitaban la costa mucho antes de que la villa existiera. Muchos lo consideraban una simple leyenda para asustar a los jóvenes curiosos. Pero Joao había visto algo con sus propios ojos. Una madrugada, mientras pescaba solo, notó cómo las olas retrocedían más de lo habitual. En medio de las rocas, apenas por unos segundos, se abrió una grieta que parecía la entrada de una caverna. Aquella visión lo persiguió desde entonces, hasta que tomó la decisión: debía regresar y explorarla. Esa mañana, mientras remendaba sus redes frente a su cabaña, su amigo de toda la vida, Mateo, se acercó con expresión de desconfianza. «Joao, otra vez con esa cara de soñador. No me digas que sigues pensando en esa historia de la caverna». Joao levantó la vista y sonrió con calma. «No es solo una historia, Mateo. La vi con mis propios ojos. El mar me la mostró». Mateo soltó una risa nerviosa y se sentó a su lado. «El mar no muestra nada, hermano. El mar quita y da, pero no revela secretos. Ya bastante tenemos con ganarnos la vida como para andar buscando fantasmas». Joao guardó silencio un momento, mientras pasaba el hilo por la red rota. Después murmuró: «¿Y si lo que está ahí puede cambiar todo para nosotros, no valdría la pena intentarlo?». Mateo lo miró fijo, como si tratara de entender en qué momento su amigo había dejado de ser un pescador común para convertirse en un hombre obsesionado por un misterio. «Prométeme que no entrarás solo. Esa costa es peligrosa. Las olas se tragan a cualquiera». Joao asintió, aunque en su interior sabía que iría incluso si nadie lo acompañaba. Mientras tanto, en el mercado del pueblo, los rumores ya habían comenzado a circular. Una anciana, doña Clara, comentaba en voz baja a las demás mujeres: «Dicen que Joao encontró la entrada de la caverna de las mareas. ¿Que la vio con estos ojos?». Otra respondió de inmediato, santiguándose: «Que Dios lo proteja, porque esas historias no traen nada bueno. Mi abuelo decía que quien entra ahí no vuelve jamás». Y así, entre el miedo y la curiosidad, el nombre de Joao se fue convirtiendo en tema de conversación en cada esquina de la villa. Algunos lo llamaban loco, otros lo miraban con respeto, como si estuviera destinado a algo más grande que lanzar redes en el mar. Esa noche, Joao caminó solo por la playa. La luna llena iluminaba las olas plateadas, y el murmullo del agua parecía hablarle. Cerró los ojos y recordó la voz de su difunto padre, que solía contarle esas mismas leyendas cuando era niño. «El mar es más viejo que nosotros, hijo. Y guarda memorias que nunca debemos despertar». Pero Joao no podía evitarlo. Sentía que el mar lo estaba llamando. Con decisión, se arrodilló frente a la orilla, hundió las manos en la arena húmeda y susurró: «Mañana, cuando la marea baje, entraré. Y si es verdad lo que dicen las historias, descubriré lo que me espera».
El viento sopló fuerte en ese instante, como una respuesta. Al día siguiente, antes del amanecer, Joao ya estaba preparando su bote. Llevaba una lámpara de aceite, una cuerda resistente y un pequeño cuchillo que había pertenecido a su padre. El cielo estaba teñido de rojo en el horizonte, y las olas golpeaban con menos fuerza que de costumbre. Mateo apareció corriendo desde la arena. «Espera. ¿De verdad piensas hacerlo hoy?» Joao lo miró con una mezcla de agradecimiento y firmeza. «Hoy la marea será baja. Si no lo hago ahora, tendré que esperar semanas, o quizás nunca vuelva a aparecer». Mateo bajó la cabeza, resignado. «Entonces, por lo menos, que la Virgen te acompañe, hermano». Joao empujó el bote al agua y comenzó a remar hacia la zona rocosa donde había visto la grieta. Cada golpe de remo lo acercaba más al destino que había estado esperando desde niño. El sol apenas despuntaba cuando la marea empezó a retroceder lentamente. Y allí estaba de nuevo, una abertura oscura entre las rocas, como una boca esperando ser atravesada. Joao sostuvo la lámpara con fuerza y respiró hondo. El eco del mar retumbaba como un tambor en su pecho. Y en ese instante, entendió que estaba a punto de cruzar el umbral que separaba la vida común de lo desconocido. Joao se dispone a entrar en la caverna cuando escucha pasos detrás de él. No está solo. El eco del mar llenaba el aire, profundo y constante, como el corazón de un gigante dormido. Joao sostenía la lámpara de aceite en una mano y la cuerda enrollada en la otra, con el bote amarrado a las rocas detrás de él. La grieta de la caverna estaba frente a sus ojos, negra, húmeda, como una boca abierta que lo invitaba a cruzar. Respiró hondo, dispuesto a dar el primer paso, cuando escuchó detrás de sí el crujir de la arena bajo unos pies apresurados. «Espera», dijo una voz femenina. Joao giró sorprendido. A la orilla, jadeando por la carrera, estaba Mariana, la joven maestra que había llegado a la villa apenas unos meses atrás. Su cabello oscuro estaba sujeto en una trenza, y sus ojos brillaban de una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Joao, frunciendo el ceño. «Lo mismo que tú», respondió ella sin dudar. «Buscar la verdad». Joao negó con la cabeza. «Esto no es un lugar para curiosos. Puede ser peligroso». Mariana lo enfrentó con voz firme. «Soy maestra, Joao. He leído sobre estas leyendas en los pocos libros que se conservan en el pueblo. Los símbolos que describiste podrían pertenecer a una cultura muy antigua. Si entras solo, corres el riesgo de perderte sin entender nada. Déjame acompañarte». El pescador dudó. Estaba acostumbrado a enfrentar el mar con sus propias fuerzas, sin depender de nadie. Pero había algo en la voz de Mariana, algo que le recordaba que no se trataba solo de coraje físico, sino de conocimiento. Finalmente, asintió. «Está bien. Pero quédate cerca y no hagas ruido». Ambos cruzaron la grieta. El aire dentro de la caverna era denso, con olor a sal y a piedra mojada. El sonido de las olas se apagó poco a poco, reemplazado por un silencio inquietante, roto apenas por las gotas que caían del techo. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre las paredes húmedas, revelando extrañas figuras grabadas en la roca. Mariana se acercó con fascinación, pasando los dedos sobre los relieves. «Mira esto», susurró. «Son símbolos espirales, como remolinos. Y aquí, peces tallados, muchos peces». Joao observó sin entender mucho, pero con una sensación creciente de que aquellos grabados eran más que simples adornos. «Los ancianos siempre hablaron de un pez dorado», murmuró. «Exacto», confirmó Mariana. El pez dorado era un símbolo sagrado en muchas culturas costeras. Representaba abundancia, pero también sacrificio. Siguieron avanzando por un pasillo estrecho, donde el suelo estaba cubierto de algas secas, como si el mar hubiera entrado ahí hacía mucho tiempo y luego se hubiera retirado. Las paredes se volvían cada vez más irregulares, como si hubieran sido esculpidas a mano.
En un recoveco oscuro, Joao tropezó con algo duro. Se agachó y, al apartar unas piedras, descubrió una pequeña caja de madera, húmeda y desgastada. El corazón le dio un salto. ¿Qué es?, preguntó Mariana acercándose. Joao abrió con cuidado la tapa. Dentro había un objeto metálico cubierto de óxido, un medallón circular con la figura de un pez dorado en relieve, rodeado de líneas en espiral. Al tomarlo en sus manos, sintió un calor inesperado recorrerle el brazo, como si el metal estuviera vivo. Mariana abrió los ojos con asombro. Esto no es cualquier pieza. Podría ser un artefacto ritual. Joao, esto es un hallazgo histórico. Él, sin embargo, no pensaba en la historia, sino en la sensación que lo invadía. Era como si el medallón reconociera su tacto, como si hubiera estado esperándolo durante años. No es un objeto, dijo en voz baja. Es una señal. De pronto, un rugido sordo retumbó en las profundidades de la caverna. El suelo tembló bajo sus pies y algunas piedras cayeron del techo. Mariana lo miró aterrada. ¿Oíste eso? Antes de que Joao pudiera responder, un estruendo mayor sacudió la entrada por donde habían entrado. Cuando corrieron de regreso, vieron con horror como un derrumbe de rocas bloqueaba por completo la salida. ¡No!, gritó Mariana, empujando las piedras inútilmente. Estamos atrapados. La lámpara temblaba en las manos de Joao, proyectando sombras que parecían danzar alrededor de ellos. El silencio regresó, más opresivo que antes. Joao cerró los ojos un instante, apretando el medallón contra su pecho. El calor del metal aumentó, y de pronto una luz tenue comenzó a emanar de él. Un resplandor dorado iluminó la caverna, revelando en la pared lateral un pasadizo que antes había estado oculto. El corazón de ambos latía con fuerza. Mariana levantó la vista hacia Joao y murmuró: «Parece que el medallón nos está mostrando el camino». Joao asintió, tragando saliva. La caverna ya no era un simple misterio, era un laberinto vivo que parecía reaccionar a su presencia. Y así, sin otra opción más que avanzar, los dos se internaron en lo desconocido, siguiendo la luz dorada hacia las entrañas de la tierra. Al final del pasadizo, un resplandor verde ilumina extrañas figuras humanas talladas en la piedra. Algo más profundo los espera en la oscuridad. El pasadizo se estrechaba cada vez más, obligando a Joao y a Mariana a caminar inclinados. El aire se volvía más frío, y el sonido del mar había quedado atrás, reemplazado por un silencio profundo, casi sepulcral. Solo la luz dorada del medallón iluminaba el camino, como una antorcha viva que se negaba a apagarse. Tras unos minutos que parecieron eternos, el túnel se abrió de pronto en una gran cámara subterránea. Lo primero que llamó su atención fue un resplandor verde que emanaba de las paredes, minerales brillantes incrustados en la roca, que parecían respirar como si fueran criaturas vivas. El techo era alto, cubierto de estalactitas que goteaban lentamente, formando pequeños charcos en el suelo. Y en esas paredes, iluminadas por el brillo esmeralda, aparecían talladas figuras humanas con rostros solemnes. Algunas levantaban las manos hacia el cielo, otras sostenían lo que parecía ser un pez dorado. Mariana se acercó, casi sin aliento. «Esto es increíble», susurró. «Son representaciones de un ritual. Mira, Joao, todos los rostros miran hacia un mismo punto, el centro de la cámara». Joao siguió la dirección de los grabados. En medio de la sala, sobre una plataforma de piedra cubierta de algas secas, descansaba una caja de madera oscura, mucho más grande que la que habían encontrado antes. El corazón de Joao empezó a latir con fuerza. «Es como si todo esto nos guiara hasta aquí». Mariana asintió, con los ojos brillando de emoción. Este lugar podría ser un santuario. Nadie en la villa imaginaría algo así bajo sus pies. Joao se acercó lentamente. La madera de la caja estaba húmeda, agrietada por los siglos, pero aún resistía. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro,
Sobre un lecho de telas podridas, reposaba un segundo medallón, aún más ornamentado que el primero. Era de un tono metálico brillante, con la misma figura del pez dorado, pero rodeado por espirales que parecían moverse bajo la luz verde. Apenas lo tomó entre sus manos, el calor lo recorrió como fuego líquido. Mariana retrocedió un paso, impresionada. Ese objeto no es normal. Tiene energía. Joao apretó los dientes. La sensación era intensa, casi dolorosa, pero al mismo tiempo irresistible. Sentía que el medallón estaba vivo, que lo reconocía. Es una señal, repitió, con voz ronca. Algo me eligió. De repente, un estruendo sordo sacudió la cámara. Las paredes vibraron, y fragmentos de piedra cayeron del techo. El suelo bajo sus pies se agrietó, y el túnel por donde habían llegado se desplomó en un derrumbe de polvo y rocas. Mariana gritó. La salida. Está bloqueada. Ambos corrieron hacia el derrumbe, pero era inútil, toneladas de roca sellaban la entrada. El aire se volvió más pesado, impregnado de humedad y miedo. Joao levantó la lámpara, jadeando. Estamos atrapados. Mariana se abrazó a sí misma, temblando. Dios mío, si nadie sabe que vinimos, ¿cómo vamos a salir de aquí? El pescador bajó la vista al medallón, que brillaba cada vez con más fuerza. Entonces ocurrió lo imposible, la luz dorada se expandió en ondas, iluminando la cámara como un faro. En una de las paredes laterales, donde antes no había nada, apareció la silueta de una puerta tallada en la roca. Los grabados de los rostros humanos parecieron cobrar vida, como si se giraran hacia aquella entrada recién revelada. Mariana lo miró con asombro y miedo. El medallón nos está mostrando otro camino. Joao apretó el objeto contra su pecho. El calor ardía en su piel, pero ya no sentía miedo, sino un impulso incontrolable de avanzar. No tenemos opción, dijo, firme. Si el mar nos trajo hasta aquí, es porque quiere que sigamos adelante. Mariana asintió con un nudo en la garganta. Los dos caminaron hacia la puerta luminosa. Cuando Joao extendió la mano y tocó la roca, ésta se abrió como si fuera agua, revelando un pasillo oscuro más allá. El silencio se volvió aún más profundo. El resplandor verde desapareció tras ellos, y el único sonido era el eco de sus pasos. Y en ese instante, comprendieron que habían dejado atrás el mundo conocido. Lo que aguardaba en adelante pertenecía a otra dimensión, a un secreto que tal vez nunca debió ser revelado. Mientras Joao y Mariana avanzan por el pasillo secreto, en la villa los rumores se extienden. Don Ezequiel, el anciano más sabio del pueblo, advierte que si Joao despertó la caverna de las mareas, el mar pedirá un precio. Mientras Joao y Mariana se adentraban cada vez más en el corazón de la caverna, sin saber que su destino estaba cambiando, la vida en la villa de Santa Catarina continuaba, al menos en apariencia. El sol había subido alto en el cielo, iluminando las casitas de madera y los botes anclados en la orilla. Los pescadores regresaban de la faena matutina, algunos con las redes vacías y otros con apenas unas cuantas piezas. La marea se sentía extraña aquel día, demasiado baja, demasiado impredecible, como si el mar guardara el aliento antes de un suspiro profundo. En la plaza central, bajo la sombra de un viejo árbol de ceiba, varios pobladores comenzaron a murmurar entre ellos. Las voces corrían como el viento. Dicen que Joao entró en la caverna, comentó doña Clara, la anciana más chismosa, con voz grave. ¿La caverna de las mareas? Que Dios nos ampare. Respondió otra mujer, llevándose las manos al pecho. Yo siempre lo dije, ese hombre no es como los demás. Está marcado por el mar, añadió un pescador, meneando la cabeza. Los comentarios iban de la curiosidad al miedo, y pronto llegaron a oídos de Mateo, el mejor amigo de Joao. Mateo, cansado de los rumores, levantó la voz para hacerse escuchar. Basta. Joao no es ningún loco. Si entró ahí es porque quiere entender lo que otros solo se atreven a murmurar. Pero no todos lo apoyaban. Un hombre alto,
de rostro curtido por el sol, lo enfrentó. ¿Entender? ¿Y si lo que hace es condenarnos a todos? ¿Y si despierta lo que nunca debió tocarse? Las voces se alzaron, y en medio de la confusión apareció don Ezequiel, el pescador más viejo de la villa. Tenía el cabello blanco como la espuma del mar y los ojos grises, profundos, como si guardaran siglos de historias. Su sola presencia impuso silencio. Lo que dicen no son rumores vacíos, dijo con voz grave. La caverna de las mareas existe. Yo la vi cuando era joven, igual que Joao. Y sé lo que significa entrar en ella. Todos lo rodearon, expectantes. ¿Qué significa, don Ezequiel? Preguntó Mateo, ansioso. El anciano miró al horizonte, donde el mar se agitaba con un oleaje inusual. Que el mar pedirá un precio. Siempre lo hace. No hay tesoro ni poder que no venga acompañado de un sacrificio. Un silencio incómodo cubrió la plaza. Los niños dejaron de jugar, las mujeres guardaron sus canastas, y hasta las gaviotas parecieron callar. Mateo, con el rostro tenso, replicó. ¿Y qué propones, viejo? ¿Que lo dejemos morir ahí dentro? Joao es mi hermano de vida. Si está en peligro, lo buscaré. Don Ezequiel lo miró con tristeza. Si decides entrar, debes saber que quizás no vuelvas. La caverna no es un lugar para mortales comunes. Las palabras encendieron aún más el temor entre los pobladores. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, otros murmuraban que Joao traería desgracia. Ya basta, gritó Mateo, con rabia. Joao no es un enemigo, es uno de nosotros. ¿Acaso olvidaron cuántas veces compartió su pesca cuando otros no tenían nada? El pueblo se dividió. Unos pocos, los más cercanos a Joao, lo defendían con pasión. La mayoría, sin embargo, empezaba a verlo con recelo, como si fuera un hombre marcado por un destino oscuro. Esa noche, mientras la villa intentaba dormir, don Ezequiel se quedó sentado en la playa, con su farol encendido y los ojos fijos en el horizonte. El mar estaba demasiado quieto, y ese silencio lo inquietaba más que cualquier tormenta. Mateo se acercó, todavía furioso. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Dejarlo allá adentro? Ezequiel suspiró hondo. No, hijo. No pienso dejarlo. Pero si voy, no será por curiosidad ni por gloria. Será para intentar evitar que el mar reclame más de lo que ya tomó de mí en el pasado. Mateo lo miró sorprendido. ¿También entraste tú? Los ojos del anciano se nublaron de recuerdos. Hace muchos años. Y desde entonces cargo con el peso de lo que vi ahí dentro. Mateo tragó saliva. Nunca había escuchado a don Ezequiel hablar con tanta gravedad. Entonces iremos juntos, dijo, decidido. El anciano asintió lentamente, levantándose con dificultad. Prepárate, muchacho. Porque si la caverna ha despertado, no habrá marcha atrás. Y mientras la luna iluminaba las olas plateadas, don Ezequiel y Mateo comenzaron a planear su búsqueda. Lejos de imaginar que, en ese mismo instante, Joao y Mariana descubrían en las profundidades un río subterráneo que los conduciría aún más allá de lo que podían comprender. Joao y Mariana encuentran un río subterráneo de aguas azules y brillantes que parece guiarlos hacia un destino desconocido, pero no saben que afuera, Mateo y don Ezequiel ya se preparan para seguirlos. El pasillo que Joao y Mariana seguían parecía no tener fin. La luz del medallón iluminaba apenas lo suficiente para que pudieran avanzar, revelando paredes húmedas y relieves que se perdían en la oscuridad. El aire era pesado, cargado de un olor a sal mezclado con tierra. Después de un largo tramo, el túnel se abrió de golpe en una cámara inmensa. Lo que vieron los dejó sin palabras. Un río subterráneo cruzaba la caverna, de aguas azules y brillantes como si guardaran luz propia. La superficie se ondulaba suavemente, emitiendo destellos que iluminaban el techo rocoso. Era como mirar un cielo estrellado invertido, oculto bajo la tierra. Mariana,
maravillada, se arrodilló en la orilla y sumergió la mano. Está tibia, como si no viniera de las montañas, sino de otra fuente más profunda. Joao, ¿te das cuenta de lo que significa? Este río no está en ningún mapa. Nadie en la villa sabe que existe. Joao, en silencio, observaba el flujo del agua. Había algo hipnótico en la manera en que el río se movía, como si los estuviera invitando a seguirlo. No es solo un río, murmuró finalmente. Es un camino. La corriente parecía provenir de un pasadizo en el extremo izquierdo de la cámara y desaparecer en otro túnel al fondo, como si condujera hacia un destino más allá de la vista. Pero no tenemos bote, dijo Mariana, insegura. Joao buscó alrededor y encontró varios troncos semipodridos amontonados en una esquina, restos quizás de quienes habían llegado ahí antes que ellos. Con manos firmes, empezó a amarrarlos con la cuerda que había traído, formando una balsa improvisada. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mariana, nerviosa. Nunca he estado más seguro en mi vida, respondió Joao, mientras terminaba el nudo. Si el mar me trajo aquí, también me dará la fuerza para seguir adelante. Subieron a la balsa, y con un largo palo de madera Joao empujó contra la orilla. La corriente los atrapó de inmediato, llevándolos suavemente hacia la oscuridad. El viaje por el río fue silencioso y sobrecogedor. Las aguas emitían un resplandor azul que iluminaba las estalactitas colgantes, haciéndolas brillar como cristales. En las paredes, más símbolos aparecían grabados, círculos, espirales, figuras humanas con brazos extendidos. Mariana los observaba con fascinación. Estos grabados cuentan una historia. Mira, aquí está el pez dorado otra vez. Y alrededor, personas que parecen rendirle ofrendas. Joao frunció el ceño. ¿Ofrendas? ¿Qué tipo de ofrendas? Mariana acarició la roca húmeda con la punta de los dedos. Sacrificios. Eso parece. Como si el mar exigiera algo a cambio de su poder. El silencio cayó pesado entre ellos. Joao recordó las palabras de su padre, las advertencias de los ancianos. El mar siempre pedía un precio. La corriente se hizo más fuerte, arrastrándolos hacia adelante. De pronto, el túnel se ensanchó y desembocó en una sala gigantesca, aún más imponente que las anteriores. Columnas de piedra emergían del agua como guardianes eternos, y en el centro, sobre una plataforma seca, se erguía una escultura monumental. Era la figura de un pez dorado tallado en piedra, con los ojos incrustados de conchas marinas y la boca abierta como en un grito eterno. Frente a él, un pedestal sostenía un cuenco vacío. La balsa se detuvo suavemente en la orilla, como si la corriente supiera que habían llegado al lugar indicado. Joao bajó con cautela, el medallón brillando cada vez más fuerte contra su pecho. Mariana lo siguió, con el corazón acelerado. Es un altar, dijo ella, casi en un susurro. Aquí realizaban los rituales. Joao se acercó al pedestal. El medallón vibraba en su mano, como si pidiera ser colocado ahí. Es como si, titubeó, como si hubiera estado esperando este momento desde hace siglos. Mariana intentó detenerlo. Espera. No sabemos lo que va a pasar. Puede ser peligroso. Joao respiró hondo, cerró los ojos y, con decisión, depositó el medallón en el cuenco de piedra. Un temblor violento sacudió la sala. Las columnas retumbaron, y el agua del río comenzó a agitarse como si una tormenta estuviera naciendo bajo tierra. El pez de piedra brilló intensamente, y un rugido profundo llenó la caverna, tan poderoso que hizo eco hasta en los huesos de Joao y Mariana. La maestra lo miró aterrada. Joao. ¿Despiertaste algo? Las aguas se elevaron en remolinos, y del cuenco surgió una figura hecha de agua y sal, alta como un hombre pero con la forma cambiante de las olas. Sus ojos eran pozos oscuros y su voz un trueno. ¿Quién se atreve a profanar el altar del mar? Joao, paralizado pero firme, sostuvo la mirada de aquella criatura. Y en ese instante comprendió que la leyenda era real,
y que la caverna de las mareas no era solo un secreto, sino un lugar vigilado por un guardián eterno. El guardián de las mareas reclama a Joao y Mariana, exigiendo saber por qué han despertado lo que debía permanecer en silencio. El rugido de la criatura aún retumbaba en las paredes de la caverna. El río subterráneo se agitaba con furia, levantando olas que chocaban contra las columnas de piedra. Joao y Mariana apenas podían mantenerse de pie frente a la imponente figura que emergía del altar. La forma líquida del ser cambiaba sin cesar, a veces parecía un hombre, otras un pez, otras una ola gigantesca. Sus ojos oscuros ardían con un brillo que no era humano. ¿Quién se atreve?, repitió, su voz como un trueno mezclado con el rugido del mar. Joao tragó saliva, pero dio un paso al frente. Mi nombre es Joao, pescador de Santa Catarina. No vine a profanar, vine a buscar respuestas. El guardián inclinó la cabeza, como si lo evaluara. Los mortales nunca buscan respuestas sin desear poder. ¿Qué esperas encontrar aquí? Mariana, temblando, se adelantó también. No buscamos poder. Yo soy maestra, y solo quiero conocer la historia de este lugar. Mi abuelo me habló de estas leyendas. Pensé que eran cuentos, pero ahora sé que eran advertencias. El agua que formaba el cuerpo del guardián se agitó violentamente. Advertencias que no supieron escuchar. Este altar es sagrado. Durante siglos, las ofrendas mantuvieron el equilibrio entre el mar y los hombres. Ustedes han roto el silencio. Joao apretó los puños. El mar ya no está en equilibrio. Nuestros barcos se hunden, los peces desaparecen, la villa sufre. Si de verdad eres guardián, dime qué debemos hacer para salvarla. El guardián permaneció inmóvil por un instante. Luego, con un movimiento brusco, extendió un brazo de agua hacia Joao y lo levantó en el aire como si fuera un juguete. El precio siempre es el mismo, sacrificio. Mariana gritó. Suéltalo. Él no tiene la culpa de lo que hicieron los antiguos. La criatura la observó fijamente. Sus ojos oscuros parecían atravesar su alma. Hablas con valor, mujer. Pero no entiendes, el mar siempre toma lo que necesita. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a entregar ustedes? Joao forcejeaba, luchando por respirar. La presión del agua lo aplastaba contra sí mismo. Sus recuerdos lo golpearon de repente, su padre ahogado en una tormenta, las noches sin comida en la mesa, las miradas de los vecinos esperando que él resolviera lo imposible. Con voz entrecortada, alcanzó a decir: si alguien debe pagar, que sea yo. El guardián lo arrojó con fuerza contra el suelo de piedra. Joao tosió, empapado, pero vivo. El ser de agua se volvió hacia Mariana. Él está dispuesto, ¿y tú? Mariana temblaba, pero dio un paso firme. Yo no vine aquí a huir de la verdad. Si este lugar guarda la salvación para nuestro pueblo, entonces acepto el riesgo. Pero no dejaré que él muera. El guardián los rodeó con un remolino que casi los arrastró al río. Su voz resonó con un eco profundo. Muy bien. Si buscan equilibrio, deben pasar la prueba de las mareas. Quien la supere, será digno de portar el poder del mar. Quien falle, será reclamado por las aguas. El río se iluminó aún más, como si la caverna entera respondiera a esas palabras. Del altar surgió un resplandor dorado que se extendió por el agua, abriendo un nuevo pasadizo al otro lado de la sala. Mariana miró a Joao con pánico. ¿Y si es una trampa? Joao respiró hondo, miró el medallón que ahora brillaba en el cuenco y respondió con voz firme. No tenemos otra opción. Ya hemos llegado demasiado lejos. El guardián lo señaló con un brazo líquido. El camino está abierto. Pero recuerden, el mar nunca olvida. Lo que entreguen hoy, no lo recuperarán jamás. Joao y Mariana, con el corazón latiendo al mismo ritmo que el rugido del río, se tomaron de la mano y comenzaron a caminar hacia el pasadizo iluminado.
Mientras avanzaban, el guardián los observaba desde la penumbra. Que las mareas decidan su destino. La oscuridad los envolvió. El sonido del agua se transformó en un estruendo, y una sensación de vértigo los arrastró hacia lo desconocido. Y así comenzó la prueba que decidiría no solo su futuro, sino el destino de toda la villa. Joao y Mariana entran en la prueba de las mareas, enfrentándose a visiones, peligros y a la decisión final que podría salvar o condenar a su pueblo. El pasadizo que se abrió ante Joao y Mariana los arrastró como un torbellino. No había suelo bajo sus pies, sentían que caían dentro de un río interminable, girando entre espuma y oscuridad. El rugido del agua llenaba sus oídos, y sus cuerpos eran golpeados como si el mar entero los hubiera tragado. De repente, todo se detuvo. Joao abrió los ojos y se encontró en la playa de su infancia. El sol ardía sobre su piel, las olas rompían suavemente y el olor a sal le resultaba familiar. Escuchó la voz de su madre llamándolo desde lejos. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño. Pero cuando volteó, la escena se quebró como vidrio. El cielo se oscureció, el mar se volvió negro, y de entre las olas emergió el cuerpo de su padre, empapado y sin vida, tal como lo había visto el día de la tormenta. ¿Por qué no me salvaste?, preguntó la figura con voz hueca. Joao cayó de rodillas. No pude. Era solo un niño. Gritó, con lágrimas en los ojos. La figura extendió una mano, arrastrándolo hacia el mar oscuro. Joao luchó, temblando, hasta que recordó el medallón en su pecho. Lo apretó con fuerza y la luz dorada se encendió, disolviendo la visión. Al otro lado del pasadizo, Mariana vivía su propia prueba. Ella apareció frente al salón de clases donde daba lecciones a los niños de la villa. Todos la miraban con ojos vacíos, acusadores. Nos abandonaste, maestra, decían al unísono. Tú elegiste la cueva en lugar de cuidarnos. El corazón de Mariana se quebraba. No es cierto. Yo solo quería entender la verdad, encontrar algo que nos ayudara a todos. De pronto, los rostros de los niños se fundieron en un muro de agua que la rodeó, subiéndole hasta el cuello. Sintió que se ahogaba, sus pulmones ardiendo por falta de aire. Pero recordó a Joao, recordó su promesa de no dejarlo solo. Con un grito desesperado, extendió las manos. La luz del medallón, ahora brillando también en su pecho, como si la hubiera elegido a ella también, iluminó la oscuridad, y el agua retrocedió. Ambos, Joao y Mariana, despertaron al mismo tiempo. Ahora estaban juntos en una gran cámara circular, diferente a todas las anteriores. El suelo estaba cubierto de agua hasta los tobillos, y en el centro se alzaba una columna de piedra con un tercer medallón, el más grande y resplandeciente de todos. El guardián apareció de nuevo, pero ahora su forma era aún más temible, una ola gigantesca con un rostro humano en su cresta. Su voz estremeció el lugar. Han enfrentado su pasado. Han visto sus miedos. Pero la prueba final no es vencerlos, sino elegir. Joao apretó los puños. ¿Elegir qué? El guardián señaló el medallón en la columna. Ese objeto es el corazón del mar. Con él, pueden restaurar la abundancia en la villa. Pero el mar nunca da sin cobrar. Solo uno de ustedes podrá salir de aquí con vida. El otro, se convertirá en ofrenda. Mariana lo miró horrorizada. ¿Estás diciendo que uno de nosotros debe morir? El guardián asintió lentamente. El equilibrio requiere sacrificio. Siempre ha sido así. El silencio se volvió insoportable. Joao miró a Mariana, y Mariana lo miró a él. Ambos sabían lo que significaba esa decisión. Joao fue el primero en hablar, con voz firme. Yo lo haré. El mar me eligió primero, yo encontré la cueva, yo desperté todo esto. Si alguien debe pagar, soy yo. Mariana negó con lágrimas en los ojos. No, Joao. La villa te necesita. Tú eres el que siempre luchó por todos. Yo,
Yo solo soy una maestra. Yo no tengo familia. Déjame a mí. Él la tomó de los hombros. No digas eso. Tú eres la esperanza de los niños, la voz que inspira a todos. Si mueres, la villa perderá mucho más que si muero yo. El guardián rugió impaciente. Elijan ya. El mar no espera. Los dos se quedaron en silencio, respirando entre sollozos. Entonces, Joao cerró los ojos, apretó el medallón en su pecho y habló con una determinación feroz. No habrá sacrificio. El mar nos puso a prueba, y la superamos juntos. Si uno muere, la villa nunca estará completa. El medallón brilló con una intensidad cegadora. Mariana, sorprendida, extendió sus manos hacia él. Sus luces se unieron, dorado sobre dorado, y un resplandor envolvió la caverna. El guardián retrocedió, rugiendo como si las olas lo desgarraran. Es imposible. Nadie desafía las mareas. El corazón del mar se levantó de la columna y flotó entre Joao y Mariana. Ambos lo tomaron al mismo tiempo, y el poder se extendió como un pulso, haciendo temblar las paredes de la caverna. La voz del guardián se desvaneció en un lamento. Si han unido su fuerza, entonces el destino del mar ha cambiado. El agua comenzó a descender lentamente, revelando un pasaje hacia la superficie. Joao y Mariana, exhaustos pero firmes, se miraron con una mezcla de miedo y esperanza. Mariana susurró. ¿Y si lo logramos? ¿Y si realmente salvamos a todos? Joao apretó su mano. Lo sabremos cuando volvamos a ver el mar. Los dos caminaron hacia la salida, mientras el resplandor dorado los envolvía como un amanecer bajo tierra. La prueba de las mareas había terminado. Ahora, el verdadero destino los esperaba en la superficie. Joao y Mariana emergen de la cueva con el corazón del mar. La villa los recibe con asombro, pero don Ezequiel advierte que todo poder trae consecuencias. El mar se calma, pero en el horizonte algo se agita. El aire fresco golpeó sus rostros cuando Joao y Mariana salieron finalmente de la cueva. Después de tanto tiempo bajo la tierra, la luz del sol los cegó. Se miraron con incredulidad, aún estaban vivos. Y entre sus manos, el corazón del mar brillaba como un pedazo de sol atrapado en cristal. Frente a ellos, la costa de Santa Catarina parecía distinta. El cielo tenía un tono más claro, y las olas golpeaban suavemente la orilla, como si el mar se hubiera tranquilizado después de siglos de tormenta. Mariana respiró profundamente. Se siente, como si el mar estuviera en paz. Joao asintió, aunque su corazón todavía latía con la adrenalina de la prueba. O como si nos estuviera observando, esperando a ver qué hacemos con esto. Avanzaron por la playa hasta que la silueta de la villa apareció a lo lejos. A medida que se acercaban, notaron que un grupo de personas corría hacia ellos. Eran pescadores, niños y ancianos. Todos gritaban sus nombres. Joao. Mariana. Las voces resonaban entre llantos y aplausos. Cuando llegaron al centro de la plaza, la multitud los rodeó. Algunos intentaban tocar el medallón, otros se arrodillaban, murmurando oraciones. El viejo don Ezequiel empujó suavemente a la gente y se colocó frente a ellos. Sus ojos, que normalmente brillaban con picardía, ahora estaban serios y húmedos. Sabía que lo encontrarían, susurró, mirando el resplandor en las manos de Joao y Mariana. Ese es el corazón del mar. Joao respiró hondo. Lo encontramos, pero casi nos cuesta la vida. El guardián nos dijo que habría un sacrificio. Que el mar siempre cobra lo que da. Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. Don Ezequiel levantó una mano. Y tenía razón. El mar no regala nada. Pero ustedes hicieron lo imposible, unieron sus fuerzas, y con ello rompieron un destino que parecía inquebrantable. Mariana, aún temblando, preguntó. Entonces, ¿no habrá precio que pagar? Don Ezequiel la miró con una tristeza profunda.
Siempre hay un precio, hija. Puede que no sea hoy, ni mañana. Pero cuando se despierta al mar, él siempre busca equilibrar la balanza. La gente guardó silencio, procesando sus palabras. Entonces, de pronto, alguien gritó desde el muelle. Las redes están llenas. Todos corrieron hacia la orilla. Joao y Mariana, arrastrados por la multitud, vieron con asombro cómo los pescadores levantaban redes rebosantes de peces plateados, brillando bajo el sol. El mar había devuelto la abundancia perdida. Las mujeres lloraban de alegría, los hombres se abrazaban, y los niños chapoteaban en el agua con risas. Por primera vez en muchos años, la villa entera celebraba. Pero en medio de la euforia, Joao sintió un escalofrío. Miró hacia el horizonte. Muy lejos, apenas visible, una sombra gigantesca se movía bajo la superficie. Era como si una criatura enorme se deslizara lentamente hacia las profundidades. Mariana notó su mirada. ¿Qué ves? Él dudó un instante antes de responder. Algo que aún no entiendo. Esa noche, la villa se llenó de fiesta. Se encendieron hogueras en la playa, se asaron pescados frescos y hubo música hasta que la luna estuvo en lo alto. Joao y Mariana fueron tratados como héroes, pero ambos sabían que la historia no había terminado. En medio del bullicio, don Ezequiel se acercó a ellos, apartándolos de la multitud. Escúchenme bien, dijo en voz baja. El mar les dio un regalo, pero también les dejó una carga. Ustedes son los portadores del corazón. Mientras lo tengan, la villa prosperará. Pero si cae en manos equivocadas, todo lo que conocen se perderá. Mariana lo miró con preocupación. ¿Está diciendo que alguien podría intentar arrebatárnoslo? El anciano suspiró. El poder atrae. Siempre lo hace. Hoy la gente los ve como salvadores, pero mañana podrían verlos como amenazas. Joao apretó el medallón contra su pecho. Entonces lo protegeremos. Juntos. Don Ezequiel sonrió débilmente, aunque sus ojos seguían sombríos. Eso espero, muchacho. Eso espero. Mientras la fiesta continuaba, Joao y Mariana se alejaron de la playa. El silencio de la noche los envolvió, roto solo por el murmullo del mar. Ambos contemplaron el horizonte oscuro, y en sus corazones sintieron lo mismo, el regreso del mar apenas había comenzado. El verdadero precio aún estaba por revelarse. La villa disfruta de su nueva abundancia, pero viejas tensiones resurgen. ¿El corazón del mar es una bendición o una maldición? Joao y Mariana deberán enfrentar no solo al mar, sino también a los suyos, antes de descubrir cuál es el verdadero destino del corazón. La madrugada llegó silenciosa sobre la villa de Santa Catarina. Después de la gran fiesta, solo quedaban brasas encendidas en la playa y el eco de risas lejanas. Joao no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su choza, con el corazón del mar descansando sobre la mesa, irradiando un resplandor azul suave que iluminaba las paredes de madera. Mariana entró, con el cabello aún húmedo por el rocío nocturno. ¿Tampoco pudiste dormir? Él negó con la cabeza. No. Ese brillo no me deja en paz. Es como si el mar mismo estuviera aquí adentro, observándome. Mariana se acercó al medallón. Al tocarlo, un calor leve le recorrió los dedos. Lo extraño es que no siento miedo, siento calma. Como si me dijera que no estamos solos. Joao suspiró. Pero don Ezequiel tiene razón. Si alguien lo ve como un arma o una fuente de poder, podría destruir todo lo que amamos. En ese momento, un grito interrumpió sus pensamientos. Provenía de la plaza. Ambos corrieron hacia allá, y al llegar vieron a un grupo de pescadores discutiendo violentamente. Ese medallón debe pertenecer a la villa, no a una sola persona. Gritaba uno. Son ellos quienes lo encontraron, y ellos deben protegerlo. Respondía otro. La tensión crecía, la multitud empezaba a dividirse.
Algunos miraban a Joao y Mariana con gratitud, otros, con desconfianza. Don Ezequiel, apoyado en su bastón, levantó la voz. Silencio. El mar no premia la codicia. Si empiezan a pelear por el corazón, lo perderemos todo. Pero los ánimos estaban encendidos. Joao avanzó, alzando las manos. Escúchenme, dijo con firmeza. No lo traje para mí, ni para Mariana. Lo traje para todos. Pero el corazón no es una red llena de peces ni un cofre de oro. Es un juramento. Y si no somos dignos de él, el mar nos lo arrebatará. El silencio cayó sobre la plaza. Todos sabían que decía la verdad. De pronto, un rugido ensordecedor retumbó desde el océano. Las olas comenzaron a elevarse, agitadas por una fuerza invisible. La gente gritó y corrió hacia la orilla. En el horizonte, la sombra colosal que Joao había visto la noche anterior emergía lentamente. Era una figura gigantesca, con forma de serpiente marina, sus escamas brillando bajo la luz de la luna. Sus ojos, enormes y azules como el medallón, miraban directamente hacia la villa. El guardián, susurró Mariana, apretando la mano de Joao. La criatura rugió, y el mar se levantó con furia. Las olas golpeaban los muelles, arrastrando barcas como si fueran juguetes. La multitud cayó de rodillas, aterrorizada. Don Ezequiel gritó. El mar exige el juramento final. Joao comprendió al instante. Tomó el corazón entre sus manos y lo alzó hacia el cielo. El resplandor se intensificó, iluminando toda la costa. Escúchame, guardián. Clamó, su voz temblando pero firme. No queremos poder, no queremos riquezas. Solo queremos vivir en paz con el mar. Este corazón no es mío, ni de Mariana, ni de la villa. Es tuyo. Y en tu nombre, juramos protegerlo, respetarlo y nunca traicionar la vida que nos da. El medallón comenzó a vibrar. Mariana lo cubrió con sus manos sobre las de Joao, y ambos hablaron al unísono. Este es nuestro juramento. Un destello cegador salió del corazón. El rugido del mar cesó de golpe. La serpiente marina, inmensa y majestuosa, inclinó su cabeza lentamente hacia ellos, como aceptando la promesa. Después, en un movimiento elegante, se sumergió en las profundidades, y las aguas se calmaron. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el romper suave de las olas contra la orilla. Cuando Joao bajó las manos, el corazón del mar ya no estaba. Se había disuelto en la luz, volviendo a su dueño verdadero, el océano. La multitud los miraba con asombro. Nadie habló por un largo momento, hasta que una niña pequeña se acercó y dijo: El mar ya no está enojado. Entonces, todos rompieron en aplausos y lágrimas. Don Ezequiel, con voz quebrada por la emoción, declaró: Hoy nace un nuevo pacto. El mar nos ha devuelto su favor, pero nunca olviden, fue gracias al valor y al corazón de ellos dos. Joao y Mariana se miraron, exhaustos pero en paz. No habían ganado un tesoro, sino algo mucho más grande, el respeto eterno del mar y la unidad de su pueblo. Esa noche, en la playa tranquila, se encendieron hogueras no para festejar una riqueza, sino para celebrar un juramento. Y mientras las estrellas se reflejaban en el agua, Joao tomó la mano de Mariana y susurró: No importa lo que venga. Mientras estemos juntos, siempre seremos dignos. Ella sonrió, apretando su mano. El mar nos probó, Joao. Y sobrevivimos. Las olas respondieron suavemente, como si aplaudieran su promesa. Y así, en Santa Catarina, la leyenda del corazón del mar quedó grabada para siempre, no como una historia de riquezas escondidas, sino como un recordatorio eterno de que el verdadero tesoro estaba en la unión, la valentía y el respeto por la fuerza indomable del océano. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Y comparte este video para que más personas vivan esta inspiración.